debemos profundizar hoy el tema que tratábamos sobre la Trinidad. Habíamos visto las personas desde un punto de vista metafísico, o sea, considerando la contribución de los conceptos metafísicos para expresar la fe. Habíamos visto también el significado de la cantidad atribuida a Dios en la cuestión 30. En Dios hay solamente 3 personas. El artículo 3. Si los términos numerales ponen algo en Dios, o sea, afirman algo, se puede usar el número para decir algo de Dios. Los términos numerales significan en Dios las cosas de las cuales se dicen, y sobre esto no agregan sino la negación, como se afirmó. Y en cuanto a esto, ha dicho la veridad el maestro en las sentencias. Como cuando decimos que la esencia es uno significa la esencia indivisa. Cuando decimos la persona es una, significa la persona indivisa. Cuando decimos las personas son muchas, se significan esas personas y la indivisión respecto de cada una de ellas, porque de la razón de la multitud es que conste de unidades. Esto significa que cuando hablamos de los números en Dios, siempre hablamos desde el punto de vista de nuestra razón, pero los aplicamos de una manera que supera la razón y que corresponde a la fe. La razón se basa siempre sobre la unidad para pensar los números. Y unidad es indivisión. Es algo básico en el pensamiento humano. Primero, así como primero pensamos el ente, también pensamos la unidad. Respuestas a las objeciones. Hay que decir que el uno, dado que es algo de los trascendentes o de los trascendentales, es más común que la substancia y que la relación. Y en modo similar la multitud. Y por eso en Dios puede estar o en lugar de la substancia o de la relación, según lo que compete a las cosas a las cuales se agrega. Entonces, hay un uno trascendental, pero también hay una multitud trascendental, como dice la respuesta a la segunda objeción. La multitud que pone algo en las cosas creadas es una especie de la cantidad, que no se transfiere a la predicación divina, sino solo la multitud trascendental, que no agrega respecto de lo que se dice, sino la indivisión referida a cada cosa singular. Y tal multitud se dice de Dios. Multitudo transcendens, o transcendentalis. Aquí en latín usa transcendens. Multitudo transcendens.
Aquí la palabra trascendental no está tomada en el sentido de los trascendentales como se explican en la metafísica actualmente, sino en el sentido que van más allá de las cosas creadas y de las cosas materiales, de la cantidad que se encuentra en las cosas materiales. La cuestión siguiente profundiza este tema. Cuestión 31. Se pregunta si hay Trinidad en Dios. Aquí no es solo cuestión de la pluralidad, o sea, si hay varias personas, sino si hay tres. ¿Qué quiere decir? Ya trató este tema en la cuestión anterior. Se preguntaba si hay más personas que tres. Aquí se pregunta si hay Trinidad en Dios. El nombre Trinidad en Dios significa un determinado número de personas. Así como se pone la pluralidad de las personas en Dios, así hay que usar el nombre de Trinidad. Porque lo que significa pluralidad indeterminadamente lo significa Trinidad determinadamente. Respuesta a la primera objeción: según la propiedad del vocablo, significa más el número de personas de una esencia. Esta es una cuestión más bien de lenguaje, o sea, significa que hay tres en una esencia. El artículo segundo es más metafísico. Si se puede decir que el Hijo es otro respecto del Padre. Se puede decir esto de una manera herética, como diciendo que tiene una naturaleza diferente, o se puede decir de una manera ortodoxa, significando que hay una distinción entre las personas. Este nombre, tomado en masculino, no comporta sino la distinción del supuesto. Dunque, en modo conveniente podemos decir que el Hijo es distinto del Padre, porque es otro supuesto de la divina naturaleza, como es otra persona y otra hipóstasis. Todas son cuestiones de lenguaje. Aquí, también en el artículo tercero, se pregunta si se puede decir que Dios es solo. Bueno, no se puede decir que Dios sea solo porque haya una sola persona. En este sentido, Dios no es solitario. Dios no es solitario.
En el artículo anterior había dicho que hay que evitar el nombre de solitario para que no se quite el consorcio de las divinas personas. Dios es una sociedad, no es solitario. Y pasamos ya a la cuestión 32, sobre el conocimiento de las divinas personas. Esta cuestión es muy profunda porque conecta la antropología con la teología. Es decir, conecta la experiencia interior de los que conocen a Dios con Dios mismo. Recordemos que según el De Trinitate de San Agustín, el modo principal para conocer a Dios es interno. Es la mente, de la cual surge la inteligencia y la voluntad. Es el espíritu. Dice también en el De Vera Religiones San Agustín: noli forasire redde inte ipsum in interiore homine habitat veritas. No quieras ir hacia afuera, permanece dentro de ti mismo, vuelve a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. En el hombre interior habita la verdad. Bueno, aquí se trata especialmente de este aspecto, que después todavía va a ser más profundizado hasta llegar a la última cuestión, la cuestión 43, que es la más importante en este sentido. Entonces, la Trinidad de las divinas personas no se puede conocer por la razón. Es imposible por la razón natural llegar al conocimiento de la Trinidad de las divinas personas. Se mostró que el hombre por la razón natural no puede llegar a Dios sino por las criaturas, pero las criaturas conducen al conocimiento de Dios como los efectos a la causa. Entonces, con la razón natural solo se puede conocer acerca de Dios lo que le compete necesariamente en cuanto es principio de todos los entes. Y este fundamento lo usamos para considerar acerca de Dios antes. Ahora, la virtud creativa de Dios es común a toda la Trinidad y por eso pertenece a la unidad de la esencia, no a la distinción de las personas. Por razón natural, entonces, se pueden conocer acerca de Dios las cosas que corresponden a la unidad de la esencia, pero no las que corresponden a la distinción de las personas. El que quiere probar la Trinidad de las personas con la razón natural va contra la fe de dos maneras. Primero, en cuanto a la dignidad de la misma fe, que es acerca de las cosas invisibles que exceden la razón humana. Por eso el apóstol dice en la carta a los Hebreos 11 que la fe es de las cosas que no aparecen. Y el apóstol dice en la primera carta a los Corintios, hablamos una sabiduría entre los perfectos, la sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, sino que hablamos la sabiduría de Dios en el misterio que es escondido. Y segundo, va contra la fe en cuanto a la utilidad para atraer a otros a la fe. Cuando alguno, para probar la fe, da razones que no son necesarias, provoca la irrisión de los infieles, porque creen que por estas razones, que confiamos en estas razones, y que por ellas creemos, que son razones que no sirven para creer, no son suficientes para creer. Entonces, dicen los demás, bueno, pero entonces no tiene fundamento la fe. Las cosas que son de la fe, no hay que intentar probarlas, sino por autoridad, para los que reciben esta autoridad.
Y respecto de los otros, es suficiente defender que no es imposible lo que dice la fe. Por eso afirma Dionisio en el capítulo 2 del libro de los nombres de Dios, si alguno resiste totalmente a las escrituras, será lejano de nuestra filosofía. Pero si mira la verdad de las escrituras, también nosotros tenemos la misma regla. Entonces la fe es algo realmente sobrenatural y la Trinidad es el primer objeto de la fe sobrenatural. Por eso no hay que intentar llegar a la Trinidad por la razón. Eso va contra la excelsitud de Dios alcanzado por la fe y va también contra la difusión de la fe. Pues no se atrae a los otros por la fe solo por medios naturales. Esto es una regla fundamental de todo el apostolado. Hay que decir, sin embargo, que los filósofos conocieron algo de los atributos divinos, pero no conocieron que correspondían a las tres personas. Lo dice la respuesta a la primera objeción. Conocieron algunos atributos esenciales atribuidos a las personas por apropiación. Apropiación es un procedimiento por el cual lo que es esencial se dice de manera personal, respecto de una persona. Por ejemplo, el ser se apropia al Padre, la verdad al Hijo, la bondad al Espíritu Santo. Apropiar, ¿qué quiere decir? Decir que el ser corresponde al Padre. ¿Y por qué es apropiar? Porque el ser es común, no es propio del Padre solamente. Es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se realiza este procedimiento? Porque hay un fundamento interior en la fe y en los dones del Espíritu Santo. Esto significa más profundamente todavía que en la relación entre estos atributos se refleja algo de lo que es la Trinidad Divina. O sea, en la relación entre estos atributos en cuanto están presentes en nuestra mente. Se refleja algo de la Trinidad Divina. Y esto es lo que encontramos en la experiencia de los santos, en la vida interior. Porque no hay ninguna cosa creada que conocida naturalmente haga entender una persona divina. El fundamento ya lo dio aquí Santo Tomás, porque la creación es donación del ser de Dios, y el ser de Dios es común a las tres personas. Es la misma esencia de Dios. Entonces, a partir de lo que ha sido creado, no podemos conocer las personas. Porque lo que ha sido creado es fruto de las tres personas, que son el ser de Dios. Tienen todo el ser de Dios. Entonces, para conocer las personas hay que ir más allá del ser. Hay que estar en contacto con la fuente del ser, que es Dios mismo. Entonces, solamente podemos conocer las personas divinas cuando somos semejantes a Dios en nuestra vida interior, en nuestro espíritu. ¿Entendieron esto? Porque es fundamental para captar lo que significa la revelación de la Trinidad, ¿no?
De otra manera no se llega a la Trinidad. O sea, la cuestión esta es cómo conocemos la Trinidad. Claro. Antes había puesto otra cuestión, cómo conocemos a Dios en su esencia, ¿no? En la cuestión 12 y 13 había tratado esto. Fíjense que Santo Tomás no comienza por el conocimiento, pone la cuestión del conocimiento después de que hemos empezado a conocer. Al revés de los modernos. Los modernos ponen primero el tema del conocimiento y después tratan de conocer. Santo Tomás no. Primero conoce y después se pregunta qué es el conocimiento. Hizo lo mismo antes, cuando trató de la esencia divina, de los atributos esenciales, y ahora lo repite el procedimiento cuando trata del conocimiento de las personas. Primero se encuentran las personas y después reflexionamos cómo las conocemos. Evidentemente no se podría reflexionar acerca del conocimiento de las personas sin conocerlas, porque es sobrenatural este conocimiento. Antes de conocerlas no se puede reflexionar acerca de cómo se las conoce. Y lo mismo antes, cuando se trata de la esencia de Dios en filosofía. Antes de conocer a Dios no se puede reflexionar acerca de cómo se conoce a Dios. Simplemente porque no se lo conoce. Por eso la actitud que tienen los modernos cuando ponen el tema del conocimiento antes supone de alguna manera que el conocimiento surge del sujeto mismo, que ya está implícito. Este, en cambio, es un método realista. Primero se encuentra la realidad, después se reflexiona acerca de por qué se la pudo encontrar, por qué se la conoció. Entonces, aquí conocemos las personas divinas suponiendo primero que conocemos a Dios y que porque conocemos a Dios tenemos fe en cuanto aceptamos lo que Dios dice acerca de sí mismo. Ahora el tema es ¿cómo hacemos para ir más allá de lo que conocemos racionalmente? ¿Cómo alcanzamos las personas? Siempre suponemos lo que conocemos racionalmente, pero la fe hace que lo que conocemos racionalmente se conecte entre sí de manera tal que refleje lo que las personas son. O sea, la relación, por ejemplo, entre el ser, la verdad y la bondad refleja algo de lo que es la relación entre las personas divinas, o lo que son las relaciones divinas. Pero esto supone que se alcanza el ser, la verdad y la bondad de una manera más profunda que solamente natural. De una manera divina. Esto es pasar de los atributos esenciales a las personas por la apropiación. Apropiar quiere decir algo que es común de alguien singular, o sea, de una persona. ¿Entendieron esto?
Ahora, los atributos esenciales los conocieron incluso hasta cierto punto los filósofos, por eso dice Aristóteles que por este número en el primer libro del cielo y del mundo dice, por este número, es decir, el número 3, nosotros alabamos a Dios uno, que es eminente por las propiedades que han sido creadas, de las cosas que han sido creadas. Bueno, el 3 es el número que usamos para alabar a Dios. Y también hay como un inicio del conocimiento de la Trinidad en los libros de los platónicos. Dicen que hablaban del verbo, según el testimonio de San Agustín. Y otros filósofos también han vislumbrado la Trinidad, pero sin conocer las tres personas. Sobre todo porque no conocieron bien el Espíritu Santo, dice Santo Tomás, siguiendo los padres. Y no conocieron el Espíritu Santo porque el Espíritu es el amor que se refiere a la bondad, y como no eran buenos, no conocían el amor. Esta es la razón. Sí. Volviendo a ese punto que comentaba usted, porque el punto que comentó es, tenemos fe porque conocemos a Dios. Sí. Ese punto es bien importante porque en el sentido de que la fe es un don de Dios, pero para que el hombre reciba esa fe tiene que estar abierto a la revelación. Claro. Y para estar abierto a la revelación, bueno, abierto a la revelación está por naturaleza. Pero hay que aceptarla. Pero hay que aceptarla, y para eso hace falta la fe, que es un don de Dios, que eleva la inteligencia y mueve el libre albedrío para que la inteligencia recoja lo que Dios ofrece como conocimiento. Justo, porque después, como se mismo dijo la vez pasada, esa fe es una fe informe, que es llevada a la plenitud por el Espíritu Santo. Precisamente sí. Ahí entra precisamente el punto interior que comentaba. Claro. Y sí, cuando no está el Espíritu Santo, no está la percepción experimental de la bondad, se pierde la fe finalmente, ¿no? En la práctica eso significa que todavía se conoce al Padre y al Hijo, pero se los une no por el amor, es decir, por el Espíritu Santo, sino de otra manera que es dialéctica, que es un procedimiento de la mente. Entonces se crea una explicación racionalista de la Trinidad, que es lo que ha hecho la filosofía moderna, reemplazando al Espíritu Santo verdadero por un ejercicio racional explicado de diferentes maneras. De una manera más idealista o de una manera más psicológica. La modernidad, en su fondo más profundo, es como una especie de remedio de la vida trinitaria y del conocimiento de la Trinidad, por la fe, pero hecho de manera racional, racionalista. Bueno, entrando más específicamente al conocimiento de la Trinidad, Santo Tomás se refiere a un tema tradicional de la teología que son las nociones. ¿Qué son las nociones?
son los sustitutos del concepto en lo que se refiere a Dios. Ya hemos dicho que propiamente hablando no podemos tener concepto de Dios o idea de Dios, porque la idea es la representación de la cosa y Dios no puede ser representado. La idea es la representación de la esencia en la mente, pero la esencia de Dios no cabe en la mente, es más elevada, es infinita, y la mente es limitada, es finita. Entonces no puede haber idea de Dios. Pero algo hay, y lo que hay son nociones. Noción es una palabra que está conectada etimológicamente con el término conocer. Noción es lo que hace conocer, pero hace conocer de una manera diferente que el concepto. Entonces, no tenemos conceptos de cada una de las personas, pero sí tenemos nociones. Y esas nociones en la realidad, ¿a qué corresponden? A una presencia de las personas en nuestra mente. Al menos por la fe. Pero más todavía por la fe formada, por la caridad y por tanto por la presencia de los dones del Espíritu Santo, que de algún modo perfeccionan y despliegan la fe. Sabemos que hay 5 nociones. ¿Sabían eso, no? Bueno, 5 nociones. Ahora, ¿qué quiere decir que hay 5 nociones, no? Quiere decir que las personas divinas están presentes en nuestra mente por la fe. ¿Cuáles son las nociones? Son las 4 relaciones más la innacibilidad, que es una noción negativa que corresponde al Padre. O sea, es decir, que el Padre no surge de otro, ¿no? O sea, las nociones son la innacibilidad, la paternidad, la filiación, la expiración activa y la expiración pasiva. O sea, son las mismas relaciones más la innacibilidad. Pero esas relaciones no consideradas como el objeto de nuestro acto de conocimiento, sino como lo que nos las hace conocer en cuanto están presentes en nuestra mente. Cuando decimos, por ejemplo, paternidad, algo hay en nuestra mente que nos hace decir paternidad. Y lo mismo, innacibilidad. ¿Por qué decimos innacibilidad? Porque está presente el Padre en nosotros de una manera que nos hace captar que Él no surge de otro, sino que las otras personas surgen de Él. ¿Entendieron? O sea, de nuevo, no se trata de una especie de matemática trinitaria, ¿no? Para entender la Trinidad. Innacibilidad. Y los dos espíritus. Expiración activa, expiración pasiva. La expiración pasiva que se llama también procesión. ¿Puede explicar aspiración activa y pasiva otra vez?
La inspiración activa es el origen del Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Y pasiva es el Espíritu Santo que surge del Padre y del Hijo. Aquí respuesta a la primera objeción. Aunque de las nociones no se haga mención en la Sagrada Escritura, sin embargo se hace mención de las personas en las cuales se entienden las nociones, como lo abstracto en lo concreto. Respuesta a la segunda. Las nociones significan en Dios no como las cosas, sino como razones, ciertas razones por las cuales se conocen las personas. Esto es lo que más describe lo que son las nociones. Rationes quaedam quibus cognoscuntur personae. Ciertas razones por las cuales se conocen las personas. Razones, no en el sentido de facultades humanas, sino de conceptos. Pero tampoco son conceptos como los que usamos para conocer las cosas materiales, por abstracción. Son al modo de los conceptos, pero no son conceptos, porque no tenemos conceptos de Dios ni de las personas divinas.